Y en el número 1, esto es lo que sostiene a Maduro. Un reportaje exclusivo de CNN revela que a pesar de que la producción de petróleo en Venezuela ha colapsado, a Nicolás Maduro le queda una jugosa fuente de ingresos, el oro. CNN tuvo acceso a El Callao en el estado Bolívar, donde opera un sinnúmero de peligrosas minas ilegales. Para comercializar el metal, los mineros tienen que pagar sobornos a una red de violentas pandillas y militares venezolanos corruptos, red cuya cabeza es Maduro. El reporte revela que de una sola mina han salido 250 kilos de oro, de una sola, que tienen un valor de unos 12 millones de dólares y que se ha comercializado en países como Turquía. La respuesta de Maduro y el Banco Central de Venezuela al reportaje fue el silencio. Este es el primer tema de la noche y profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluoro VZL de Venezuela, numeral Concluoro VZL. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. La producción de petróleo ha colapsado en Venezuela. La economía se ha contraído a la mitad en solo 5 años y los venezolanos que han abandonado el país huyendo de la crisis se cuentan por millones. Entonces, ¿cómo se sostiene Nicolás Maduro en el poder? CNN obtuvo acceso exclusivo a una región de la selva amazónica repleta de minas ilegales y como descubrió Isa Suárez, la forma como se extrae y comercializa el preciado metal explica en parte por qué Maduro sigue en el poder y cómo algunos de sus allegados se han vuelto millonarios. Les advertimos que este reportaje contiene algunas imágenes que pueden ser demasiado fuertes para algunos. En los márgenes de la selva amazónica, una red de pandillas violentas patrocinadas por el Estado y militares venezolanos corruptos se oculta en una tierra vasta, rica en minerales y oro resumante. Todo esto ha convertido esta zona en el Eldorado de Maduro y le ha dado un salvavidas económico. Hemos llegado a lo más profundo del arco minero de Venezuela para investigar cómo Nicolás Maduro se mantiene en el poder y logra resistir la presión estadounidense. Maduro se ha abdicado en el control directo sobre esta tierra y la está desangrando, enriqueciéndose y comprando la lealtad de los militares. Todo comienza con los mineros locales. Lo es de cada 2 semanas, ¿no? Quienes con bocas que alimentar en casa lo arriesgan todo, trabajando en esta región sin ley. ¿Esta tiene cuánto? 50. Nos aventuramos a 50 metros de profundidad. Es una operación precaria. Muchas gracias. En el interior, los mineros nos guían a través de varios niveles y galerías. Evidencia de un pasado de sed colonial por el oro. En el camino, me encuentro con Darwin Rojas, quien trabaja en la mina desde hace 3 años. El oro lo saca uno de aquí. Sí. De esto, de la tierra. Un trabajo físico agotador, bajo condiciones de intensa humedad. Grande. Uno lleva 50, 60. No importa dónde uno mire, por todos lados brillan partículas. Esta mina ha sido tan productiva para ellos porque han sacado 250 kilos de oro de ella. Y eso nos da una idea de por qué la llaman la mina de los millonarios. Si 250 kilos o poco más de 550 libras es el número exacto, eso equivale a más de 10 millones de dólares a los precios del mercado global. Todo de un único hoyo. Hay decenas a nuestro alrededor, miles en el arco minero de Venezuela. Pero no todo lo que brilla es oro, y estos mineros lo saben. Estas rocas tienen que ser trituradas, procesadas, desguazadas y derretidas antes de poder ver el oro. Esta pepita de oro vale $315, pero acarrea un alto costo para la salud de los mineros, así como también para el ambiente. El mercurio y otros químicos utilizados para separar el oro de la grava envenenan todo lo que ven a nuestro alrededor. Pero así es el negocio. Y estas trituradoras no trabajan gratis. También exige un costo adicional, a pesar de que los mineros tengan miedo de admitirlo. No se queda, nadie más le tenía que dar a nadie. A nadie más. ¿No? ¿Es así?
así? Más o menos así. Más o menos. Más o menos. Es evidente a qué se refiere con fuerzas involucradas, personas a las que ellos les tienen que pagar para poder trabajar en estas minas, pero claramente no están listos para decirnos quiénes son. Tienen toda la razón de tener miedo. Estas minas están en manos de una red de milicias encapuchadas, los pranes, que según una fuente militar de alto rango, ingresan a las minas para extorsionar, robar y silenciar. Lo hacen con la complicidad de miembros del ejército, a los que sobornan para poder operar libremente. ¿Qué tipo de presión? ¿Cómo lo hacen? ¿Matan gente? Un minero local, demasiado aterrado para alzar la voz sobre las pandillas que operan en las cercanías de las minas, habla con nosotros tras ocultar su identidad. Mutilan a las personas, las cortan y las torturan, y a los que hablan también los torturan y los mutilan. Los asesinan y los tiran por esos agujeros. Un oficial de alto rango del ejército confirma lo que hemos oído en el Callao. Me dice que esos grupos usan escuadrones de la muerte para exigir obediencia. Luchan entre ellos y contra el ejército por el control sobre esta región minera. Utilizan sangre y balas como táctica de presión. Le pregunta al minero si culpa a Maduro. ¿Culpas a Maduro por esto? Creo que el gobierno tiene la capacidad de acabar con los pranes si lo quisiera, pero no lo harán porque se benefician de ello. Las altas esferas se hacen eco de esto. El general Manuel Christopher Figuera fue jefe de los espías del presidente de Venezuela hasta el 30 de abril, cuando desertó. Maduro tiene conocimiento de todo esto y ha hecho muy poco, por no decir nada. Durante varios años, formó parte del círculo íntimo de Maduro. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por acusaciones de haber supervisado torturas, violaciones de derechos humanos y persecución a gran escala de partidarios del cambio democrático en Venezuela. Ahora, después de que esas sanciones fueran levantadas, Christopher se pronuncia sobre la corrupción en el más alto nivel. Estos dichos respaldan la conclusión a la que ha llegado Estados Unidos, que la familia de Maduro también se está beneficiando. Y hay empresas vinculadas al entorno familiar que una vez que compran el oro o hacen las negociaciones de la extracción del oro en el sur del país, lo venden. En Caracas descubrimos que esta red va más allá de Venezuela. En 2018, Maduro vendió a Turquía oro venezolano, una parte a cambio de alimentos que el gobierno luego utilizó en las cajas subvencionadas de comida. Pero la historia no terminó ahí. Según una fuente del Banco Central de Venezuela, 26 toneladas de oro fueron retiradas del banco a finales de abril. Las subieron a aviones privados con destino al Medio Oriente y África. Eso equivale a 1.600 millones de dólares que en gran medida eludieron las sanciones de Estados Unidos. Según la fuente, varios cargamentos adicionales salieron de Caracas este año hacia los Emiratos Árabes Unidos en envíos directos y también vía Uganda en un avión ruso a cambio de euros. Maduro está al frente de una empresa criminal. Él secuestró todas las instituciones del Estado para que trabajen a su servicio. Eso le ha permitido corromper a funcionarios civiles y militares en todas las estructuras de poder. Esto coincide con lo que oímos en las calles del Callao. Aquí donde el oro es la moneda corriente, al igual que este vendedor de oro, muchos son solo un eslabón en la cadena de un sistema controlado desde bien arriba. Lo que se escucha es que el ambiente está totalmente manejado por el gobierno. Todos, directa o indirectamente, estamos trabajando para el gobierno. Pero con un río de oro que corre en las profundidades y una economía que se ha encogido a la mitad en 5 años, hay pocas señales de que Maduro y sus hombres vayan a abandonar este oro de sangre. Esto aquí es para que lo asienten. Aquí, la miseria humana viene acompañada por la devastación ambiental. Es la ley de la selva, la fiebre del oro, donde un principal ganador es Maduro. Isa Suárez, El Callao, Estado Bolívar, Venezuela. Bueno, y CNN contactó tanto al gobierno como al Banco Central de Venezuela. La respuesta fue el silencio.
El gobierno de Venezuela ha desestimado las sanciones de Estados Unidos en el pasado y las calificó como un ataque injustificado al país y un intento de apropiarse de sus recursos. También intentamos comunicarnos con el gobierno de Turquía, pero no recibimos tampoco respuesta. Un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos le dijo a CNN que toma estos temas muy seriamente y que el gobierno de su país cumple con las leyes internacionales, pero no comenta sobre procesos judiciales en otro país. En los últimos meses ha habido contactos entre el gobierno de Donald Trump y el del cuestionado Nicolás Maduro, pero no está claro entre quiénes ni en qué términos, porque primero lo hizo público la agencia de noticias AP, luego lo negó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, a quien apuntaba directamente el artículo de AP. Después, el presidente Trump informó que sí ha habido tales contactos, aunque sin especificar con quién. Y finalmente, hace unas horas Nicolás Maduro lo confirmaba, sí, lo confirmaba, sin dar demasiados detalles. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto, para buscar un proceso de regularización del conflicto con el imperio norteamericano. Regularización del conflicto con el imperio norteamericano. Bueno, en solo momentos hablamos de la crisis en Venezuela con Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Y también culpable, ese fue el veredicto del Tribunal de Sentencia de la Corte. Por eso es que sigue Maduro en el poder, por el oro de Venezuela que se vende en forma irregular. Vamos a ahondar en este tema. Le quiero dar la bienvenida a Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien nos hace la gentileza de acompañarnos en vivo desde Foz de Iguazú, esto en Brasil. Joseph, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Para empezar, quiero preguntarte, ¿es realmente esto lo que sostiene a Maduro y al chavismo? Por lo menos en parte, ¿por eso están en el poder? Yo creo que en gran parte sí. O sea, ellos han, durante todo el transcurso de tiempo, han visto que la mejor manera de sostener su régimen es usando no la economía formal, pero la economía ilícita. Pero más allá, como son Estado, más allá de simplemente meterse en las actividades ilícitas más comunes como narcotráfico o contrabando, están utilizando el comercio exterior. En este caso estamos hablando de oro, pero también están usando el petróleo, o sea, envíos ilegales de petróleo. Petróleo y oro son uno de los dos commodities más grandes del mundo. Entonces, en este caso, Venezuela tiene una posición privilegiada porque tiene alrededor de 13 mil millones de dólares debajo tierra de esos dos recursos. Entonces, en este caso del oro, le da una cantidad de habilidad de financiarse de una forma ilegal. Joseph, lo que encontró Isa Suárez en el reportaje exclusivo que acabamos de ver es mineros controlados por bandas criminales, los llamados pranes, con la anuencia de las Fuerzas Armadas que venden el oro en una red que últimamente beneficia a Nicolás Maduro. Y te quiero preguntar, tú que has estado analizando el tema de seguridad en Venezuela, ¿coincide esto que encontró Isa Suárez con los análisis que tú has hecho en el pasado, con los análisis que has hecho en tiempos recientes también? Absolutamente, esto coincide absolutamente con todo lo que hemos visto durante el transcurso de los años. El arco minero en específico se ha vuelto como algo lo que se llama la convergencia de crimen organizado y también terrorismo internacional. Hay grupos, a pesar de las pranes y las mafias mineras, también hay grupos como el ELN, que es muy conocido, que está operando dentro del arco minero, controlando... Sí, el grupo terrorista colombiano. Correcto, controlando ciertas minas. Y también hay sospechas de que Hezbollah también está en el arco minero, controlando ciertas minas que están más cerca dentro del estado Bolívar. Entonces, sí, es absolutamente cierto. Muchos de los analistas que estudian financiamiento ilícito están enfocados en eso, porque piensan que esto es, digamos, el sección perfecta
para todas las actividades ilícitas, donde mezclas crimen organizado, terrorismo y un Estado que están dando cobertura y logístico para los dos. Ahora, Joseph, de todo lo que dijo Isa Suárez, hay una parte que me llama particularmente la atención. Decía que la versión de los mineros es que de una sola mina, una sola, y vamos, hay muchas de ellas, pero de una sola salen unos 250 kilos de oro, cuyo valor ascendería a $12 millones en el mercado a precios internacionales. ¿Existe algún cálculo sobre qué tantos ingresos le estaría generando el oro a Maduro? Obviamente considerando que se trata de una actividad que es por debajo de la mesa, ilícita, pero no sé si sea posible por lo menos estimar qué tanto dinero le está generando al chavismo esto. No, mira, yo no he visto un estimado, pero se está contando diariamente porque esta actividad todavía sigue. Todavía están exportando el oro de Venezuela de una forma ilegal. Lo que sí te puedo decir es, yo creo que lo que más es más complejo aún, y lo tocaron en el documental, es cuando mezclas esto también con el comercio exterior. Por ejemplo, en el documental se mencionó que casi 24 toneladas de oro en 2018, el año pasado, fue enviado a Turquía, ¿cierto? Sí. Y eso es muy interesante porque Turquía, desde los últimos 3 años, prácticamente ha estado importando mucho oro, al nivel donde están tratando de estabilizar su moneda, su lira, usando importaciones de oro. Entonces, uno se puede empezar a pensar que si Turquía piensa que van a poder liquidar el oro de Venezuela para estabilizar su economía y su moneda de su país, entonces eso le da un gran incentivo para a Nicolás Maduro. Sí, no, definitivamente. Y aparte, es una transacción en la que, aunque sea en forma ilícita, ganan los dos, porque supongo que Turquía está pagando precios muy por debajo de lo que marca el mercado internacional. Ahora, escuchabas la entrevista que le hicimos al exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, del SEBIN, Manuel Figuera, jefe de inteligencia de Maduro, el jefe de espionaje, diría yo más bien, y decía lo siguiente, y te lo quiero leer una vez más, sé que lo escuchaste, pero para beneficio de la audiencia. Decía, Maduro tiene conocimiento de todo esto y ha hecho muy poco, por no decir nada, y hay empresas vinculadas al entorno familiar que una vez que compran el oro, hacen las negociaciones de la extracción del oro en el sur del país, se lo venden una parte al Banco Central y la otra la sacan del país sin ningún tipo de control. Lo mencionabas anteriormente, Joseph, pero me gustaría preguntarte de qué manera se hace esto, de qué manera sacan el oro de Venezuela, considerando que estamos hablando de algo que es irregular, algo que es un delito y está por fuera de los márgenes de lo que sería el control internacional de ventas de metales preciosos como es el oro, por ejemplo. Sí, mira, para nosotros es una actividad ilegal, pero para el régimen de Maduro esto es una actividad económica que está utilizando para financiar sus actividades. El oro que empieza a ser los minas, destacados de las minas en el arco minero, es transportado bajo custodia del gobierno a aviones en Maiquetía y en otros aeropuertos. O sea, el mismo ejército. Sí, el mismo ejército lo da custodia, también usando empresas privadas, y después lo pone en aviones estatales o en ciertos casos aviones comerciales, como cuando hizo con Turquía, y los envía a África o los envía directamente a Turquía o el Medio Oriente. Entonces, el gobierno tiene completamente una cobertura a esta actividad ilegal y por eso es tan difícil neutralizarlo, porque el gobierno utiliza todas las protecciones de un Estado que normalmente serían utilizadas para neutralizar o detectar este tipo de actividad, lo utiliza para proteger. Entonces, y hemos visto esto en otras ocasiones, usando sus servicios migratorios no para detectar terroristas, pero para invitarlos. Entonces, hemos visto estos casos donde el gobierno de Venezuela utiliza los poderes del Estado para dar más protección a grupos criminales, y creo que el oro es uno más. Joseph, ya para terminar, Isa Suárez dice en su reporte que Maduro intercambió con Turquía comida, tú ya lo mencionabas también, para el programa conocido como CLAPS, a cambio de oro. También menciona a los Emiratos Árabes Unidos como uno de los países que comercia con Venezuela. ¿Hay evidencia de que otros países podrían estar prestándose a esta trama de Venezuela?
Sí, no, absolutamente. Cuando hablas de Dubái, de los Emiratos Árabes, estás hablando de un mecanismo de lavado de dinero muy grande. Hay ciertas empresas en Emiratos Árabes que están lavando dinero por muchos países, principalmente países en el Medio Oriente que están bajo sanciones. Pero el esquema que mencionaron en el especial, se puede denominarlo como oro por comida, está bajo un esquema donde oro está siendo enviado a Turquía. Sí. Como sabemos, pero después Turquía está pagando para los programas de CLAP que está haciendo la comida de las empresas de distribución de comida que está llegando desde México. Entonces hay una circulación de ese tipo de esquema donde Turquía está apoderándose más de las líneas de comida CLAP en Venezuela, que le va a dar la habilidad de dar asistencia humanitaria en el momento que ellos desean. Entonces esto también es una movida muy estratégico por Maduro para darles de cierta forma una legitimidad en la comunidad internacional. Sí, el asunto es que estamos hablando de toneladas y toneladas de oro. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Gracias, Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en vivo desde Foz de Iguazú, en Brasil. Gracias y hasta la próxima, Joseph. Gracias a todos.